Hola a todos, vamos a hablar de los equipos de protección individual en bomberos, los EPIs. Y lo vamos a hacer partiendo de una introducción en la que abordaremos un debate sobre dos cuestiones que no por resueltas dejan de tener importancia en el ámbito de la protección de riesgos en bomberos. En primer lugar, la aplicabilidad o no de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los servicios de bomberos. En segundo lugar, la consideración o no de los equipos de salvamento y socorro como equipos de protección individual. A continuación, veremos en primer lugar la definición de los EPI. Y lo veremos partiendo del concepto y definición que ofrece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4 y cómo lo matizan los reglamentos de desarrollo en su artículo 2, el 773/1997, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los equipos de protección individual por el trabajador, en el que va a dar un concepto muy similar al del artículo 4, pero le añade una serie de exclusiones de equipos que no se van a considerar como EPIs desde el prisma de este Real Decreto. Otro Real Decreto que también hace una definición sobre el equipo de protección individual va a ser el Real Decreto 1407/1992, que regula las condiciones de comercialización y libre circulación para los equipos de protección individual en el espacio común europeo. Parte de un concepto también similar al de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y al del Real Decreto 773 y lo complementa con una serie de puntos que añade también tendrá la consideración de equipo de protección individual. Partiendo del debate mencionado, en la introducción hablaremos de si es de aplicación o no la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los servicios. Esta duda surge a raíz de la excepción que establece el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que literalmente dice que la presente ley no será de aplicación a servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Siguiendo a Fitz García en su artículo sobre la aplicación o no de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la página prevencional.com, donde dice que la obligatoriedad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales radica en la asunción de obligaciones por parte del empresario y del trabajador y del reconocimiento de derechos a los trabajadores, cuya inobservancia daría paso a una responsabilidad de carácter civil, administrativa e incluso criminal en función de las consecuencias derivadas de un accidente de trabajo, por ejemplo. Partiendo de esto, el citado autor dice que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sería el derecho necesario mínimo indisponible, lo que sería la base por debajo de la cual no se acepta ningún tipo de regulación para la seguridad y la salud de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. Partiendo de aquí, se puede mejorar a raíz de convenios que mejoren lo establecido por la ley. Basa Fitz García su posicionamiento a favor de la aplicabilidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para los servicios de bomberos en tres puntos fundamentales. El primero de ellos, el compromiso que adquiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 3.2, donde dice que contrae el compromiso de inspirar una normativa específica para la protección de los trabajadores que van a prestar servicio en las indicadas actividades y en las situaciones especificadas. Los forenses y los servicios de prevención de incendios, de protección civil en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Bien, además se basa en una resolución de la Subdirección General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo que respecto a una consulta que se le realiza frente a la aplicación o no de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los bomberos forestales, concluye con dos pronunciamientos. El primero de ellos dice que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación a las actividades de los bomberos, aun cuando éstas se ejerzan por fuerzas de intervención sobre el terreno donde se está produciendo el siniestro, y poco importará que tenga por objeto combatir un incendio o prestar socorro
de otra forma, dado que realizan este trabajo en las condiciones habituales conforme a la misión encomendada a este servicio. Por lo tanto, hace referencia a que no es obligatorio que estén siempre en un entorno laboral permanente, sino que admite la posibilidad de que estos servicios se presten en diferentes entornos allá donde ocurre el siniestro. Y por otra parte, dice que solo la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cederá frente a un grave riesgo colectivo que se pueda producir por graves atentados, accidentes graves u otros eventos de la misma índole cuya gravedad o magnitud requieran la adopción de unas medidas indispensables para la protección de la vida y de la salud y seguridad colectiva, cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si tuvieran que observarse todas las normativas de prevención de riesgos laborales. Esto es, prima la seguridad colectiva frente a la seguridad de los trabajadores en este tipo de situaciones excepcionales. Por otra parte, el tercer pilar en el que apoya su posicionamiento Fis García será el Real Decreto 67/2010 de adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores y empleados públicos de la Administración General del Estado, que en su artículo 2.6 hace referencia a la interpretación que del 2.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va a hacer el propio reglamento. Esta interpretación estará basada en la necesidad de que haya un buen funcionamiento de los servicios indispensables para el mantenimiento del orden y la seguridad en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Por lo tanto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborables tendrá plena aplicación a los servicios de bomberos. Esto es, un servicio de bomberos sale a un accidente de tráfico, hace un rescate, está dentro de su entorno normal de trabajo, en el lugar donde se produce el siniestro, y no está en una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Es de aplicación plena la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero a mayor abundamiento lo será, sobre todo en los trabajos de formación y entrenamiento y práctica en los parques, donde se realizan funciones similares a las de las intervenciones, pero en un ámbito totalmente controlado. Por otra parte, veremos el segundo debate que suscita la introducción al tema de los equipos de protección individual en bomberos será sobre si los equipos de protección individual de los servicios de socorro y salvamento son considerados como EPI a efectos del Real Decreto 773/1997, que en su artículo 2 contempla la definición del equipo de protección individual y lo recoge como un equipo que está destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio. En el párrafo segundo de este artículo va a recoger una serie de exclusiones del concepto de EPID y, entre otras, en su apartado B, establece que se excluyen de este concepto los equipos de los servicios de socorro y salvamento. Es importante acudir a la guía técnica que desarrolla el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la interpretación de este reglamento, en la que fija dos matices claves para la resolución de este pequeño planteamiento, que será la función del EPI. La función del EPI es frente al riesgo. Es un equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Por lo tanto, no protege frente a un daño ya producido, que sería el que tiene la víctima al que un bombero le pueda dar un capuz con presión positiva para salir de un incendio. Otro matiz importante es quién lleva puesto el equipo. Pues bien, dice la definición del 773 que es un equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador. Por lo tanto,
Si el equipo es destinado y llevado por el trabajador antes de entrar en el escenario donde está el riesgo para protegerle del riesgo, será considerado como equipo de protección individual, aunque sea llevado por un miembro de un servicio de socorro o de salvamento. Si el equipo es llevado para dárselo a una víctima para proceder a su socorro o salvamento, será considerado como excluido dentro de esta exclusión que realiza el punto B del párrafo segundo del artículo 2. Por lo tanto, los equipos de protección individual de los servicios de socorro y salvamento que llevan los miembros de estos servicios, o sea, los bomberos en este caso que nos ocupa, serán siempre equipos de protección individual a todos los efectos desde el prisma del Real Decreto 773/1997.